Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Y cuando decimos nuevamente, pues es que la semana pasada nos fuimos de pinta y bueno, pues me dio mucho gusto que don Oscar Valencia, ¿verdad? Gracias, Enrique, un placer. Que tuvimos aquí un conductor de lujo que nos pudo suplir y agradecemos, ¿verdad? Que fue un programa que salió muy bueno. Y fue un buen programa, Muchas muy gracias, likeado. Muchas gracias, Oscar, que pudiste estar aquí en el programa y que, y que se pudo mantener la continuidad. Comentábamos hace rato que hoy estamos en nuestro programa 89 y cuando ya vienen los 90 siempre se nos olvida decir que es el 90. Exacto. Y bueno, pues para este programa tenemos el gusto que nos acompañe un experto, politólogo, comunicólogo, ¿verdad? Miguel Tirado. Hola, muchas gracias por la invitación. Agradecemos que estés nuevamente aquí con nosotros y yo creo que vamos a aprender mucho en este programa con tus puntos de vista. Como está anunciado, pues el tema del programa dice, está en picada el PRI, sobre todo después de los resultados electorales de junio pasado, ¿verdad? Muchos analistas, comentaristas señalaron que el gran derrotado era el PRI, que es una cuestión, yo hasta les digo, polémica, porque para mí el gran derrotado es que es alguien que no haya ganado nada, no alguien que haya ganado algo, ¿no? O sea, hubo quien no ganó nada. Hubo quien no ganó nada. Entonces, bueno, pues vamos a comentar eso y también aprovechando que, como ustedes saben, el día de ayer tomó posesión el nuevo dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, que es el que va a sustituir a Mario Fabio Beltrones. Bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar tenemos un mapa de cómo quedó la geografía electoral? No, ese no es el otro, es el de las alcaldías. Exacto. Este es el del mapa de las gobernaturas. Como podemos ver, las gubernaturas, cómo quedó después de los resultados del 5 de junio. Y justamente Mario, en su discurso de despedida, señaló que el PRI había ganado, aparte de las 5 gubernaturas que todos sabemos, que se ganaron 262 alcaldías, incluso más que el PAN y el PRD juntos, y se ganaron y se tuvo mayoría en 7 de los 12 congresos locales. También otro dato interesante es que en una de las alcaldías importantes, en Benito Juárez, se arrasó. Entonces, bueno, no sé, en este panorama, ¿qué se podría responder sobre si realmente está en picada el PRI? ¿Analizaremos el mapa? Sí, coméntanos. Claro. Por favor, Miguel, te interrumpí. No. Pues mira, yo creo que para la historia del partido, sí es un quebranto, es un gran tropezón. Porque si nos ponemos a ver, en el 2000, cuando perdió la presidencia de la República, el PRI gobernaba en 20 estados. Y bueno, le pegaron en la cabeza, pero la infraestructura había quedado. Y al final de cuentas, pues esa situación le permitió mantener presencia importantísima a nivel nacional. En esta ocasión estamos hablando de que se queda con 15. 15. Y por otro lado, la oposición del PAN tiene 11, primera vez en la historia, y contando, porque si siguen sus alianzas, ya vieron que dan resultado. Es correcto. Y aunque son muy cuestionables en el sentido de la definición ideológica e identidad de los partidos, la verdad es que para efectos prácticos del PAN, estas alianzas les han resultado muy, muy ventajosas. Al menos en rentabilidad electoral, sí. En rentabilidad electoral y en gobernabilidad, porque si nos ponemos a analizar las alianzas que han hecho con el PRD, realmente quien ha sido el ganón siempre ha sido el PAN. Y el PRD se ha acomodado un poco para estar ahí como comparsa, pero yo no he visto que haya tenido alguna posición de gobierno. Bueno, Gabino Cue fue
Ese sí fue candidato del PRD. Ese fue candidato del Movimiento Ciudadano, Pero digamos... con una alianza, pero no es del PRD, era del Movimiento Ciudadano. Pero más cercano a la izquierda que Definitivamente, que al PAN, ¿no? definitivamente. Y Pero tampoco fue buen ejemplo de gobernabilidad. tampoco fue buen ejemplo. No, pues es otro asunto, porque si nos ponemos a analizar los resultados de los gobernadores, desafortunadamente... Y casi Oaxaca es todos buen tienen ejemplo problema. de cómo las alianzas no son infalibles. Claro. Aunque fueron en alianza PAN-PRD y perdieron, ¿eh? Sí. Pues también en Sinaloa Igual en Zacatecas fueron en alianza y Sí. perdieron. Sí, y el por ejemplo Sinaloa, que también menciona Miguel, es un ejemplo de cuando, además de que él supuestamente era un candidato del PAN, al momento que llegó a gobernar, Se pues volvió. no fue ni siquiera lo más remoto un candidato del PAN, No. o sea, fue un candidato con una máscara del PAN, pero que fue del PRI todo el sexenio. Yo lo que digo es que la presencia, la influencia del PRI sigue siendo muy importante, porque Claro. al final de cuentas, ¿con quién ganó el PAN o las alianzas en esta ocasión? Pues con candidatos del PRI, ¿no? El caso de Durango, el caso de Veracruz, el caso de Quintana Roo, pues eso me viene solo más. Sí. Viene Aispuro, Yunes, Yunes Joaquín, ¿no? sí. Entonces, realmente no se puede olvidar el partido. Por eso, si nos ponemos muy estrictos, yo creo que sí es un descalabro interesante, importante para el PRI, el haber perdido estas 7... Pero es el gran derrotado. Bueno, si ponemos en el plano, en el escenario político a los tres principales partidos, es decir, el PRD pues prácticamente no ese pintó. sería el gran derrotado, si nos vamos a ese extremo, ¿no? Pero el PRI sí, porque se le dificulta mucho su posibilidad para el futuro. Ahora, yo creo que también es un tema de expectativas y de percepciones. Exacto. Las expectativas que tenía el PRI para cuando las planteó el mismo Mario Fabio era ganar 11 y a lo mejor perder una. Es No, como 9. el- 9. Dijo 9. Dijo 9 No, de no los- dijo. Pongamos dijo entonces 9. 9 y perder entonces 3. Entonces ahí yo creo que al momento que los números cambian, sí la expectativa pega directamente en la credibilidad y entonces en la percepción de cómo está trabajando el PRI hacia el interior. Ahora, obviamente si hablamos del PRD, cuando todo el mundo dábamos por lo menos ganador en Tlaxcala y ni siquiera eso se da, me parece que el PRD también está en una crisis importante. Pero si el tema hoy es el PRI, yo creo que el PRI sí tiene una crisis y sí es el gran derrotado de la elección de junio. Vamos a también analizar el punto, cómo perdió. Yo no estoy muy convencido de que perdió sin que hubo por ahí cuestiones que habría que analizar, ¿no? Es decir, algunos candidatos que no resultaron los más idóneos, los Claro. mejores, un peso terrible por parte de estos antecedentes de corrupción y malos manejos de varios gobernadores. Sí, sí, era una lápida. Y yo me atrevería a decir también que por ahí medio le jugaron cubano a Manlio Fabio. Yo creo que Manlio Fabio se aventó con mucho valor para asumir una responsabilidad, pensando en que podría Articular. lograr Ese es muy muy, buen buenos resultados. Pues la verdad de las cosas es que Manlio Fabio no es de la familia feliz. Sí, no No está en el es del- círculo. Entonces, si entra un político no le pueden negar su eficiencia y su eficacia y sus resultados en las negociaciones con los de la oposición. Y En las fin, tablas que tiene. trae una carrera incuestionable. Pero bueno, ahí sí se encontró con otros factores que no le permitieron manejar como tal vez él hubiera querido al partido. Y bueno, lo que tenemos ahora con estos cambios queda todavía más evidenciado. El gran político, el de la gran trayectoria, pero al fin de cuentas dinosaurio, se fue. No pudo y se fue. Y entonces ahora vamos a poner a uno nuevo, que no tiene una trayectoria conocida dentro del partido, pero que tiene otras características. Y seguramente en el ánimo de quienes dirigen a este partido están pensando en hacer ciertos cambios para poder lograr resultados más efectivos. Ahora, de lo que dice Miguel, yo la verdad es que también había oído esta versión de que hubo un boicot en contra de... Si digo complot me van a decir que ya es una palabra que tiene derechos de autor, pero hubo un boicot en contra de Mario Fabio. Y hay la otra teoría
que el mismo Mario Fabio provocó el boicot porque también tiene otras expectativas, que Mario Fabio fue el caballo de Troya internamente y que se cedió a algunos espacios al PAN, negociados directamente con el equipo de Felipe Calderón. Eso es lo que también se maneja en algunas versiones. ¿Cómo cuáles específicamente? Veracruz, entre otros. Entre las alianzas, donde había alianzas, dicen que se cedió la plaza en esas partes. Fíjate que sobre eso yo no había oído Yo también no había oído. Porque sería darse él solo un balazo en el pie. Al final de cuentas, él apostó a que el resultado de su participación como presidente del partido le determinaría la posibilidad de continuar en su proyecto, pero no jugar las contras. Yo lo que he oído es que por otro lado hubo ahí sí manejos en donde hubo apoyos a algunos candidatos del PAN y que ganaron. Claro. Entonces, eso yo creo que nunca lo vamos a poder saber. Bueno, es el radio pasillo que siempre está, pero yo lo pongo en la mesa para el análisis de ustedes. Lo que comenta Oscar, yo lo oí solo en el caso de Puebla. El caso de Puebla sí era un caso especial, de que se dijo que el PRI se dejó ganar justamente para dividir al PAN. Con la postura de Moreno Valle. Exacto. En ese caso sí lo oí. Pues no, todo se va allá en la política. Ahí insisto, ahorita en los medios de comunicación dicen que el acarreo que se hizo de votos para algunos en algunos estados, se acarrearon tal número de gente y esa gente acarreada por el PRI acaba votando por el PAN. Entonces ese es el análisis de lo que se está haciendo y que supuestamente así se le planteó al presidente de la República en una reunión de gabinete. Pues me cuesta trabajo pensar que Mario Fabio se hubiera puesto a jugar las contras a sabiendas de que esto le iba a repercutir en el sentido exactamente de lo que sucedió, ¿no? Finalmente, él a la antigüita dijo, yo soy responsable y ahí nos vemos, ya me voy. Porque ya se dio cuenta, no había de dónde asirse, pero yo también creo que él ha de haber sentido el bloqueo de este triángulo de colaboradores que tiene el presidente, que son Nuno, Osorio y Videgaray, que son los que como que rodean al presidente y parece ser que es su círculo más cercano. Entonces dijo, bueno, pues si no me van a ayudar, pues mejor de una vez voy abriendo mi camino hacia otras expectativas, que también ha habido, yo creo que si hemos hecho el análisis de lo que han pasado en las columnas político-financieras de los medios de comunicación, hay unas muy interesantes donde plantean que el presidente tiene que pensar en la posibilidad real de perder el 2018 y que vaya generando una expectativa de lo que puede pasar. Yo creo que ningún presidente de la República quiere perder. Esa es una trampa, ¿no? Que justamente ayer un columnista del Financiero planteó. Sí, pero sí. Vamos a... Pero a mí me parece una muy interesante columna. Para mí es algo muy tramposo. Pues sí, yo creo que cualquier presidente lo que quiere es... ya quiere finalmente el balance va a ser... Que les entregue el poder. Pero a ver, el Financiero. Pero el Universal te da una encuesta donde tu popularidad está más baja y yo, que yo recuerde, nunca había visto una popularidad de cualquier presidente y tengo memoria desde Miguel de la Madrid hacia acá que haya tenido esa popularidad. También el tema de las encuestas es también relativo. Sí, es muy relativo. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y qué bueno que Oscar está planteando estos temas que son controversiales. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosa Gola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Justamente Oscar hizo referencia a dos hechos que pues, han metido mucho ruido y que de alguna manera motivaron el tema del programa, aparte de la cuestión electoral. Y algo que comentó bien Miguel sobre las expectativas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con una encuesta, el Universal, donde habla sobre la impopularidad, ¿no?, tanto del presidente como del partido. Y de Mancera. Y de Mancera también, que es otro tema. Y el otro hecho son algunos análisis que podemos verlo en el sentido de López Obrador, que le pidió al presidente ya formar un gobierno de transición. Y en ese sentido también columnistas están diciendo de que el presidente ya debe de entregar el poder de negociarlo, ¿no? Este es de alguna manera el tema, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Pues mira, yo creo que ningún combatiente en la guerra o en cualquier lado, o el que concurse en algunas competencias, podría entregar la plaza sin batirse hasta el final. Y yo creo que el caso de la presidencia de la República, pues es algo que no se puede dejar a un lado para que pase otro y reciba la plaza. Se están anticipando demasiado, es decir, se ha acelerado mucho este proceso de sucesión, pero yo creo que hablar ahorita de que ya el PRI se cayó y perdió y ya no existe, o que el presidente está en lo peor, yo creo que todavía falta un poco para ver estas cuestiones. Yo creo que estos cambios que hay en el PRI, sí tiene que haber modificaciones en sus programas, sí tiene que haber acciones contundentes. A mí me llama la atención que esto que acaban de dictar la presidencia de la República a través de la PGR para que se haga esta intervención de la Corte por ciertas acciones de algunos gobernadores, pues yo creo que se debe haber hecho mucho antes, ¿no? No esa acción, sino otra más drástica. Sí, pero bueno, no debe quedar en palabra, debe de haber acciones porque la gente lo está reclamando. Entonces, el problema que pueda tener el PRI es de que no escuche lo que está pasando afuera. Y yo creo que ya la sacudida que le dieron el 5 de junio pasado fue una sacudida muy a fondo, que más les vale escucharlo porque si no, sí se van a meter en problemas graves. Nada más les quería comentar. El año pasado, en las elecciones federales, hubo triunfalismo, como siempre, de todos los partidos políticos.
La realidad de las cosas, todos perdieron posiciones y votos con relación a las elecciones anteriores de 6 años atrás. Sí, 2012. La de las intermedias, ¿no? La de 2006. Uh-huh. Con relación a eso, fueron todos tuvieron situaciones no tan positivas. Y yo creo que ahí sí le falló al PRI en sus cálculos, porque dijeron, no, todo está muy bien, aunque nos critican y todo esto, finalmente seguimos siendo la primera y todo. Y yo creo que lo leyeron mal. Y ahora lo pagaron. Entonces, esta está muy clara. Esta sí necesita ponerse las pilas la gente que tiene mandos ahí para poder cambiar y tomar acciones. Ahorita la situación está muy clara. La gente está enojada y con razón en algunos estados, porque sus gobernantes son terribles y desafortunadamente o afortunadamente, si uno lo quieran ver, no nada más son los del PRI. Parece que una vez que asumen el poder todos se olvidan de sus principios. La naturaleza humana les gana. Y entonces se desbocan. Sí, es cierto. Y hay ejemplos de todos. A ver, yo creo que a la sazón de lo que plantea Miguel, que es real, yo sí veo una situación grave en el PRI. Y creo que algunos de los elementos para decir que hay una situación de crisis y gravedad en el PRI es que el desgaste del gobierno federal ha sido muy rápido y muy repentino. Porque después de tener al Saving México que tuvimos hace 2 años, justo exactamente cuando iniciábamos nuestros programas en agosto del 2014, que estaba esa portada en el Times, después vino un desgaste con el tema de Ayotzinapa, con la Casa Blanca, ahora tenemos un tema como Nochistlán, tenemos varios temas que han salido a la luz y que han empezado a crear ese ánimo, ese mal humor del que habla el presidente en la sociedad, y que sí creo que entonces lo que ha dado es que yo sí creo que, por ejemplo, la encuesta del Universal da un reflejo de lo que ya la gente percibe del presidente. Y desafortunadamente vemos que, por ejemplo, en giras internacionales, pues hay desatinos que sí se ven y se perciben a primera vista. Como que no hay una preparación de este tipo de giras que no veíamos, pues por ejemplo, con otros presidentes priistas, por hablarles simplemente del mismo corte del partido. No había como una preparación, como un cuidado, y yo siento que hay como mucha improvisación de que el partido en el gobierno, hoy el PRI, nos había dicho que era el partido de la experiencia, y hoy no percibes esa experiencia en los temas delicados, por ejemplo, el de la CENTE que tratábamos la semana pasada, en el manejo de estos temas que empiezan a afectar a la ciudadanía directamente y que crean un ánimo donde no sienten que volver a votar por el PRI puede ser la opción. ¿Qué opciones están creciendo? Obviamente Andrés Manuel, de una manera importante, y la posibilidad de que alguno de los 2 candidatos del PAN pudiera competir hacia esta candidatura, pero ya no se ve que sea el PRI uno de los 2 contendientes a esa presidencia de la República, donde yo por lo general he visto que cuando se dan estos procesos electorales, lo que compiten son 2 candidatos. De los 3 partidos importantes, 2 son los que compiten y uno se rezaga en esta visión. Yo lo que sí percibo es que veo un PAN con la decisión de poner a Enrique Ochoa Reza. Se percibió que mucha gente y muchos de los militantes del PRI no estuvieron de acuerdo, aunque es un procedimiento que siempre se ha hecho. Hoy esa gente que siempre estuvo a favor de esos procedimientos directos y de dedazo, hoy esos mismos se quejaron de este procedimiento, y yo, si me dan la oportunidad, yo no veo en el talento que le mencionan a Enrique Ochoa Reza, yo no veo el tamaño de militante que requiere la crisis que está viviendo el PRI. Entonces yo sí veo una crisis, y yo sí veo que hay que empezar a pensar en qué va a ser el PRI hacia el 2018. Pues pelearla, porque no le queda más remedio. Mira, en relación a la designación, a la elección del presidente del PRI, del nuevo presidente del PRI. Qué bueno que ya entramos a ese tema, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no hay que forzar las cosas. Es un procedimiento, todos los partidos son idénticos en el nombramiento de sus presidentes de partido. Sí. El más clarísimo y que tanto lo discute y lo reclama la democracia es Andrés Manuel López Obrador. A mano alzada, ¿no? A mano alzada, en la plaza pública, y proponiéndose él para que todo el mundo diga que sí. Yo nada más he vivido una experiencia así en la designación de los representantes de los pueblos de Tlalpan. Entonces, así de, bueno. Sí, entonces,
no es una cuestión exclusiva del PRI. Exacto. En todos los partidos el nombramiento Hay un está dedazo, ¿no? prácticamente Finalmente hay se hace por dedazo, ¿no? dedazo. Es Yo una creo que práctica. aquí lo que debió evitarse en un momento dado es tratar de darle una serie de elementos, de antecedentes priistas, es decir, de partido, de carrera de partido, cuando en realidad no los necesita. Si él realmente tuvo una participación muy menor, por su edad además, en campañas, pues no cuenta. Pues yo le puedo Entonces, decir que el presidente actual del PRI, Enrique Ochoa Reza, tiene 44 años, es mi compañero de generación y debía de haber tenido una participación más activa. Es más, cuando niega su participación, cuando está siendo uno de los aspirantes a ser consejero electoral del IFE, él dice que no es militante y que ya no pertenece al consejo político y pues lo dice de manera abierta. Y eso me parece que es grave también. Poner a alguien que en un momento dado negó la cruz de su parroquia. Pero habló del consejo político, ¿no? Que él ya no estaba. Y efectivamente creo que ya no estaba. Sí, Pero lo que voy es, si ese es él otro tiene contexto. cualidades, que seguramente las tiene, para enfrentar de alguna otra manera al partido y llevarlo a donde debe de llevarlo, Ujú. pues hacerlo, ¿no? Pero no decir, oye, él tiene la credencial número tal. Es lo de menos. Claro. Yo creo que ahí, siempre y cuando la persona que se ponga tenga ciertas cualidades y ciertos preparación como la tiene este personaje, pues adelante, ¿no? Además hay peores cicatriza casos. heridas. Hay peores casos. ¿Cuántos? ¿No López Obrador fue expriista? Claro. Sí, ¿no? sí, por eso. Pues Hasta eso es no le compuso realmente el himno al PRI en Tabasco. en Tabasco, desde luego. Entonces, y ahora es el archienemigo, ¿no? Entonces, Yo creo que lo que tiene que hacer el nuevo líder del PRI es sí llevar a cabo una labor, pero hasta el último rincón de la República, visitando a las militancias. él mismo a los dijo, ¿no? priistas, Él mismo dijo que se va a placear, ¿no? Se tiene que Se va a hacer, lo tiene que placear hacer. Y tiene que legitimar su presencia ahí y tendrá que armar un equipo en donde le permita participación Yo a creo la que el- vieja ola y a los nuevos. Pues Yo creo que el tiene equipo ser va a así. ser fundamental, ¿no? Claro, Cómo claro. integre, ¿no? El comité ejecutivo. Pues sí. Y a lo mejor nos da una sorpresa en cuanto a la habilidad para poder participar en actividades de partido, ¿no? Yo creo que, ¿Por qué negársela fíjate, de Oscar, antemano? yo creo No, que, habría que darle el beneficio de la duda. Claro. además, fíjate, hay un hecho que de alguna manera mostró la necesidad de un cambio de ese tipo. ¿Te acuerdas que aquí comentamos el debate que hubo con López Dóriga? Ujú. Como Manlio, con todas sus tablas y demás, fue vapuleado por Ricardo Anaya. O sea, fue rebasado, se vio mal, ¿no? Sí, sí. Se vio mal Manlio a pesar de Lo que- expuso. Sí. Se vio mal a pesar de todas las tablas que supuestamente tenía Manlio, ¿no? En cambio, Ricardo, más fresco, más natural, ¿no? O sea, la juventud de Ricardo, ahí se vio, y además de que iba bien preparado, ¿no? Entonces yo Sí. creo que sí era importante que en el PRI hubiera una dirigencia más fresca, más joven, ¿no? Que justamente le quitara este estigma, ¿no? De dinosaurios. A ver, yo ¿no? quiero dejar un ejemplo, y a lo mejor está mal que yo me ponga como ejemplo, pero yo he participado más políticamente en mi partido que Enrique en el suyo, al momento de que lo nombran presidente. O sea, yo no digo que su trabajo, porque a ver, yo le reconozco de manera puntual que ha sido, ha estado en posiciones importantes de gobierno federal, lo cual lo hace un buen funcionario público, eso no lo cuestionaría de ninguna manera. Pero lo que sí digo, en trabajo político, no se ve su participación dentro de las fuerzas vivas del partido, en los comités, en las elecciones, en las asambleas, en las participaciones, no se da. Entonces, cuando tú optas por un partido político, pues tienes que estar siendo parte de la vida interna del partido político. Y si a mí mañana me nombraran presidente del PAN, yo les diría que me rebasaría la posición, porque a pesar de lo mucho o poco que he participado, es una posición que se requiere para otros talantes. O sea, yo tendría que haber participado como diputado, como senador, o sea, en la vida interna del partido. Entonces, yo creo que la decisión me parece muy visceral de parte del presidente de la República, y que me parece que hoy por hoy, en el mismo entramado del PRI, que ya ahí sí creo que ustedes lo pueden conocer mejor, porque hablar del PRI es hablar de México y hablar de la historia de México. Entonces, cuando tú estás en esta lógica y entiendes cómo son los sectores del PRI, cuando tú les pones un candidato como este, yo no sé si vayan a reaccionar de manera disciplinada, que esa es la virtud del PRI.
Yo veo hoy un PRI dividido, como veo al PAN dividido, pero el error sería dividirse más. Yo pienso que la cultura priista de alguna manera siempre encuentra la manera de seguir por disciplina lo que se está presentando. Yo siento que habría que darle, como dices, el beneficio de la duda a Enrique para ver cómo se conduce. Él sabe que está en una posición muy difícil, el tiempo lo tiene encima, esa es la realidad de las cosas, y que tiene que actuar con rapidez, nombrar a su equipo y empezar a salir al interior de la República. Y seguramente lo va a hacer bien. Yo creo que la experiencia del trabajo de gobierno te ayuda mucho, porque al final de cuentas tienes contacto con la gente, estás viendo problemas económicos, sociales o políticos, y eso te ayuda, ¿no? Ricardo Anaya pues, también había sido secretario particular de un gobernador, en fin, y de repente resultó el joven maravilla, ¿no? Hizo un buen papel, yo creo que en la comisión, en la presidencia de la Cámara de Diputados, Sí, y de ahí empezó a generar... Por eso, pero fue el joven maravilla, nadie lo conocía. Pero ¿qué tantas tablas tenía en el PAN? Lo que había hecho era un buen trabajo en Querétaro. O sea, tenía un nombre en Querétaro que era de su estado natal. Pero fue y de ahí secretario particular, ¿no? Sí, fue Por secretario eso. particular Por del eso, gobernador, y eso también me Por eso, parece que pero es... partidistas no tenía. Pero ¿No? a la sazón de lo que yo les decía, el trabajo partidista en tu estado, porque nosotros trabajamos por comités delegacionales o municipales, lo vas haciendo día con día. Pero, por ejemplo, si bien hay que reconocer que Enrique Ochoa no tiene experiencia partidista, sí se destacó como un gran negociador. Hay que considerar, ahora que estuvo de director de la Comisión Federal de Electricidad, negoció el contrato colectivo con el sindicato, ¿no? Que no es algo fácil. Y le hicieron ¿no? cambios de fondo. Que no es algo fácil, ¿no? Sí. Entonces, una cualidad que debe tener un presidente de partido es la negociación, ¿no? Evidentemente va a tener una curva de aprendizaje. Todos tenemos una Pero curva. lo que dice Miguel, los tiempos los tiene encima. Pero efectivamente tendrá que ser una Hay que curva de acelerar, aprendizaje. sí, rapidito. Tendrá que acelerarse porque, Es sobre la marcha, tiene que ser porque muy ya rápido. está el proceso electoral del próximo año en puerta. Y ahí está un estado clave que es el Estado de México. El Estado de El México. Estado de México es la punta de lanza de lo que Sí, vaya sí, a sí, pasar. sí. Se dice que es la madre de todas las batallas. Sí. Pues sí, porque pues, es el padrón más elevado del país, entonces Yo creo que vamos a hacer un programa especial, ¿no? Del es Estado de México. importantísimo, porque al final de cuentas, fíjate, ahorita hablando de esta situación difícil del PRI, pues tienes en la Ciudad de México es el segundo padrón, Veracruz es el tercero, Nuevo Puebla León. creo que es el quinto, Nuevo León creo que es el cuarto, ¿no? Nuevo León es el cuarto, entonces Jalisco, por ahí Jalisco, también. por debe ahí estar. Jalisco es el también. cuarto. Jalisco es el Entonces tiene una situación que está obligado a ganar el Estado de México, porque sí es muy importante. Sí, porque, en el número de porque, habitantes. o sea, lo grave del PRI es que ya perdió Veracruz, Ujú. ya perdió Puebla, ya perdió Nuevo León, que electoralmente esos tres estados son claves. Son muy importantes. Y Jalisco, la elección Y también esta última, y que fue Jalisco municipal, está en- le pegó también duro Y con Jalisco Alfaro. está en un hilito, ¿no? Sí. Sí. Aunque tiene el gobernador, que es Claro. es priista en este Priista. momento, en estas últimas elecciones Alfaro fue la estrella. Bueno, amigos, vamos a hacer otro corte y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso, amigos, aquí comentando sobre la nueva dirección nacional del PRI. Justamente aquí Oscar no le tiene buenos augurios al nuevo... ¿Por qué crees que le va a quedar grande? A ver, yo lo estoy planteando, no es un tema personal, créanme que no, es un tema de que yo creo que la estructura del PRI de entrada va a retomar el movimiento y la designación que hoy ya tiene de un presidente, que como bien dicen ustedes, y yo creo que ahorita Miguel nos lo va a ratificar, va a tener todo el apoyo del aparato, todo el apoyo de la presidencia de la República, pero al mismo tiempo eso no le da la garantía de que eso pueda darle el buen cauce al partido. Yo veo que en cada una de las regiones, en cada uno de los estados, hay políticas y hay encontronazos de los distintos grupos que están ahí, y yo no sé si Enrique tuviera la solvencia para ir zanjando esos temas y tener un PRI consolidado y unido. Yo la verdad es que yo a Enrique siento que lo veo rebasado por todos las arenas, y siento que en un momento dado, pues esto le va a perjudicar al PRI y lo va a llevar a una Pero división. no está... venir de afuera, esa aparente debilidad no es la fuerza de... Pues sí, porque ya estás anticipando su fracaso cuando todavía no sabemos si es malo, regular o bueno. Yo creo que habría que esperar a que empiece a tomar decisiones y empiece a actuar. La frescura en un momento dado le va a ayudar. Al PRI le critican todos los opinólogos que es un partido que no evoluciona, que sigue en el pasado, que el dinosaurio y todo. Corrupto, Y cuando entra una etcétera, persona nueva, dicen, no, pues este cuate, ¿de dónde salió? Entonces no se puede. Yo creo Pero, a ver, que pero sí. no había cuadros que habían podido generarse dentro del PRI para tomar esas riendas. No, seguramente hay. Y esos cuadros son los que van a incorporarse seguramente para poder fortalecer la acción del partido. Yo sí creo que habrá que esperar. Sí, hay que darle una oportunidad de que demuestre qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y entonces sí podríamos hablar, a lo mejor en unos 2 meses, 3 meses, cómo va caminando. Es poco tiempo, pero ya realmente se tiene poco tiempo para poder aprovechar la curva de aprendizaje. Esperémonos y Bueno, a mí me gustó logremos el saberlo. discurso, justamente, para mí es un buen saque, lo que dijo en relación con la necesidad de fiscalizar a los gobernantes corruptos, ¿no? O sea, ese señalamiento... Bueno, como discurso me parece bueno, habrá que ver las Sí, medidas. eso, pero pero tendrían que eso es tomar bueno. acciones, ¿no? Pero eso es bueno. Sí, yo creo que, mira, la elección la deben de haber aprendido, desde luego. Esas derrotas obedecieron en muchos casos a precisamente malos manejos y malos gobernadores. Y bueno, pues si ese es el problema, pues vamos actuando. Porque ahora Y lo que tiene que hacer el gobierno es
tomar la Tiene iniciativa que- y el partido, porque si no, los dos partidos le están ganando Bueno, la iniciativa. Es que ahorita, por ejemplo, ¿quién lleva la bandera de la anticorrupción? El PAN. Pero también López Obrador. Sí, Pero él, Entonces, él es antisistema. Ahora, aquí el asunto es saber cómo el PRI puede robar también esa bandera. Y tiene la responsabilidad que sea con hechos, no solo con discursos. pues Pero mira, también tiene que haber congruencia. como bien tiene dices. el gobierno pues tiene los elementos para poder tomar las acciones necesarias y aplicar la ley y olvidarse de que son militantes del partido. Porque al final de cuentas, de nada te sirve tener un militante gobernador que tiene mala imagen por actos que no debió haber hecho. Digamos, más allá de Enrique Ochoa, él está dependiendo de qué es lo que haga el gobierno federal, ¿no? Porque a lo mejor, Y ahí a mí me parece ¿no? que desde 2014 más allá de las para cualidades acá, o defectos, Claro, no hemos encontrado como ese hilo conductor que el gobierno federal nos diga estamos haciendo las políticas correctas, porque al final de cuentas las reformas estructurales no dieron los resultados que se querían, el manejo de están la empezando. Ayotzinapa es un mal Las manejo. reformas están empezando. Por eso, pero al final de cuentas No se pueden- pero la promesa no se fue pueden Enrique, evaluar sí, el- de acuerdo, pero si tú me dices que la Es reforma me algo va a dar a largo resultados plazo. al año que viene, porque va a ser la panacea para que la economía de este país crezca, yo tendría que sentirlo en el bolsillo A ver, y no, no, se son- siente. A ver, Son reformas ¿cuánto- que... a ver, Totalmente de a acuerdo, ver, en eso ¿cuánto- estoy totalmente a ver, de acuerdo. ¿cuánto pero tardó? no Por puedes ejemplo, salir a diciendo ver, en un comercial que pero eso va a Lula- ser la No, pero a ver, solución. uno nunca sabe para quién trabaja. Lula cosechó las reformas que hizo Enrique Cardoso, ¿Cierto? ¿no? Entonces uno nunca sabe para quién trabaja. Sí, sí, sí. Estas reformas, y sobre todo las reformas de gran calado, no van a entregar resultados al otro día. A lo mejor es el siguiente gobierno o el otro. Son a largo plazo, ¿No? definitivamente. Es igual lo que sucede, por ejemplo, con... Yo siempre he pensado que a largo plazo todos estaremos muertos. No, es lo que está pasando en Pero, Colombia. mira. A ver, ¿quién está cosechando? Hasta ahora Santos Sí. está cosechando lo que hicieron los presidentes colombianos de los años 80, ¿no? Sí. Mira, estas reformas se habían diferido mucho tiempo. Sí, de acuerdo. Y puedes decir es que el PAN se opuso en tiempo, y luego el PRI se opuso, y en fin. Bueno, Hay un malio con bigote que dice no a la reforma petrolera y un malio sin bigote que dice sí a la reforma petrolera. Bueno, que son esos sabios cambiar de opinión. Pero, no, yo creo que el paso de las reformas fue muy importante, de veras. Desgraciadamente, o desafortunadamente, se politiza demasiado esto. Y Claro. entonces, aunque sea magnífica, le van a encontrar peros. Ahora, No hay una nada reforma perfecto. petrolera con el barril de petróleo a $20 es una tragedia. Pero Además, Pero se tenía que hacer. pero se tenía que hacer al final de cuentas. La educativa, yo creo que a pesar del cuestionamiento que hacen estos compañeros maestros de la coordinadora, yo creo que ahí lo que habría que decir a la mejor, porque ya está muy difícil, la situación está muy, muy caliente el asunto, es bueno, ok, vamos a revisar, pero hay cosas que no vamos a permitir. No van a heredar plazas, no van a conseguir aumentos en función de compromisos o negociaciones ahí en los curitos, sino en función de mejor capacitación, de evaluaciones, etcétera. Ese tipo de cuestiones que son realmente por lo que ellos están peleando esas reformas educativas. Entonces, tendrá que verse. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo creo que las yo reformas lo que era a mí me importante. preocupa, sí, de acuerdo, pero lo que me preocupa es que ha habido un mal manejo del gobierno federal en estos temas, porque tenemos temas que están desbordados. A este lo es un mejor ejemplo. lo que ha fallado es una estrategia eficiente de comunicación para informar cómo están las reformas y decir, bueno, pues estas reformas no son para que mañana estés viviendo a todo dar, sino son reformas que están preparando el terreno para que dentro de X tiempo el país se fortalezca. Yo hago votos porque así sea. Bueno, vamos a pasar a una encuesta que también metió mucho ruido. A ver qué les parece esta encuesta sobre Morena, ¿no? A mí me parece muy interesante, sobre todo ver que el Tú, PRD está en la el enviaste, tercer ¿no? Tú la lugar. enviaste también. Está en el tercer lugar el PRD con su candidata, que en esta la plantean como Alejandra Barrales. El PRI lo ponen entre un rango de 11.4 y 10.3. Y lo que a mí me parece muy interesante, obviamente por mis colores y por mi pertenencia, es la posición de Xóchitl Gálvez. Ahora, lo que es de verdad de resaltar es que Morena manda en esta ciudad. Esto sí es... A ver ¿cómo indiscutible. está eso. A ver, se supone que, bueno, evidentemente la ciudad ha demostrado que es de izquierda,
pero en muchos aspectos Morena no se puede decir que sea de izquierda, ¿no? Muchos, Como en Morena es un temas partido, que- yo creo que pragmático. Como en temas que están muy asociados a la agenda de izquierda. Morena se deslinda. Morena se ha mantenido al margen. Como los temas religiosos, por ejemplo. el tema del matrimonio igualitario es un tema que López Obrador se ha lavado las manos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pero es la jugada. Andrés Manuel López Obrador es un político muy hábil y es audaz. Y va con el que gana. Y no se mete en camisa de 11 varas como de estas decisiones de los matrimonios entre personas del mismo sexo o en la cuestión del aborto tampoco. Ujú. Él quiere estar bien con todo el mundo para que vayan sumando. Y le ha resultado. Claro. Entonces no se pelea con la iglesia, no apoya este tipo de reformas. Cuando fue gobernante de la Ciudad de México, el asunto del aborto Sí, se pospuso. se pospuso y cuando ve que a alguien le conviene lo jala, cuando ve que hay un movimiento que le Pero- puede sumar, como en el caso de la coordinadora, los Pero- busca, cuando el sindicato pero- mexicano de pero- electricistas, también hay- Luz y hay errores. Fuerza, Pero veamos las los encuestas, jalan. pero las encuestas en el DF son mayoritariamente a favor del matrimonio igualitario. Y en contra Son, del son, centro. son a favor del aborto, Sí, pero no le... de es la que- legalización es que es de un- las drogas. Es que es un político Son que tiene temas un que- blindaje que ya envidiarían más de 4. No le pega nada. ¿Qué le ha cuestionado formalmente, seriamente, estas indecisiones o pendientes que deja? Él dice lo que la gente le gusta escuchar. Ahora, yo le quiero hacer una observación. Estamos viendo una encuesta donde los candidatos son Sheinbaum, Monreal y Batres, y estamos hablando de Andrés Manuel. Cuando de lo que deberíamos estar hablando es de los candidatos que están ahí. Pero es que es esos igual son- que su campaña, Totalmente. las campañas Pero de hay que candidatos. hacer la O sea, observación. pero estos candidatos son cartuchos quemados. Sí, ¿Cómo es ahora, posible? Yo lo que quiero hacerte es un señalamiento es, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, a la diferencia de que el PAN tiene un 8% en la percepción general, Xóchitl sube a 13, a 17 y a 15. Entonces yo creo que ahí el valor, por ejemplo, de una candidata como Xóchitl es lo que le das de plus de tu partido. El PRD está en esos números. Con el candidato que saquen, sea Barrales, sea Lobo, sea el que saquen los perredistas, van a tener ese número de votos. Y con el PRI es igual, está Rosario Robles ahí. Ahí lo que a mí me parece que es de destacar es que siempre en el tema Morena será Andrés Manuel, independientemente de quién sea, y el tema Xóchitl me parece que es un valor Bueno, agregado. porque es el peso que jala el voto. Esa es la realidad de las cosas. Claro, Si tú le quitas a Morena, a su dirigente y creador, se vuelve no nada. existe ese partido. Claro. Y se van a ir por todos lados. Y si en el caso de la Ciudad de México borra su nombre, pues el PRD vuelve a crecer. Esa es la realidad. Pero Andrés vean, Manuel pero tiene entonces- peso específico. Pero entonces eso de la determinante. conciencia política capitalina es muy demagógico, porque no puede ser que no les importe quién sea Monreal, bueno, quién haya sido Sheinbaum o quién haya sido Batres. Batres. O sea, además con que reciban el respaldo del caudillo, pero eso no refleja ninguna conciencia política, No, por supuesto que ¿no? no. Son los, como son los solovinos, o sea, por lo visto son los solovinos los que están apoyando a estas gentes. Sí, que no hay una conciencia política, no hay una cultura política de análisis. Pero porque por yo otro creo que lado, debería ser. nadie dudaría que el candidato de Morena será el que él decida. Claro. Claro. Eso está clarísimo. Bueno, amigos, pues nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a Miguel que haya estado con Al nosotros. contrario, muchas gracias Y por ya la sabes que siempre invitación. serás invitado aquí Gracias. en Astele. Oscar, qué bueno que estás. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven. Saludos a mi amiga Puri Carpintero. Exacto, saludos a todos Puri que Briceño, nos han seguido. Hasta la próxima.